Hola, el día de hoy empezaremos a ver el tema de oxigenación. Es un tema muy importante ya que los principales problemas que nosotros encontramos respiratorios en el recién nacido son problemas hipoxémicos, por lo que será de suma importancia que nosotros conozcamos el tema a profundidad. Les recomiendo que lean por favor los temas relacionados a la respiración en el libro de Guyton para que puedan entender la fisiología de la respiración, la oxigenación y el transporte de oxígeno y puedan entender mejor lo que vamos a ver a continuación. El oxígeno es un elemento de la tabla periódica que se considera el tercer elemento más común en todo el universo y que de manera habitual en la Tierra se encuentra como una molécula compuesta por dos átomos de oxígeno como dioxígeno, y este dioxígeno se comporta como un gas, y así es como lo vamos a encontrar nosotros en la atmósfera. ¿Para qué nos sirve el oxígeno? Bueno, la mayor parte de la gente va a contestar a esto oxigenación, espero que ustedes no. El oxígeno sirve principalmente para que nosotros podamos producir energía de una manera fácil y muy, pero muy eficiente. Nosotros vamos a ser capaces de producir grandes cantidades de ATP comparadas que lo que nosotros haríamos si solamente utilizamos la glucosa para oxidarla, y después de oxidarla nos mandamos el resto de los residuos o metabolitos a producción de lactato, lo cual solamente produciría una pequeña, muy pequeña cantidad de ATP, a diferencia que si lo hacemos por medio de el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria intracelular en la mitocondria. Entonces, es muy importante que conozcamos esto. Recuerden, la principal función del oxígeno va a ser la producción de altas cantidades de ATP de una manera muy eficiente. ¿De dónde obtenemos nosotros el oxígeno? El oxígeno lo vamos a obtener directamente de la atmósfera por medio de la respiración. En cada inspiración nosotros vamos a cambiar el aire que se encuentra dentro de nuestros pulmones por aire fresco, y este aire va a tener un porcentaje de oxígeno, y este oxígeno va a atravesar por medio de difusión la membrana respiratoria, va a llegar al plasma, se va a diluir en el plasma, posteriormente pasará al eritrocito en donde se unirá con la hemoglobina, y dentro de estos eritrocitos y unido a la hemoglobina será transportado hacia todo nuestro cuerpo, en donde se liberará hacia los tejidos para que nosotros podamos tener la producción de energía que necesitamos. Es muy importante que sepamos que no solamente dependemos, o la producción y la entrega de oxígeno no solo depende de la cantidad de oxígeno que nosotros respiramos, sino que este es solo el primer paso. Después de esto es muy importante que nosotros tengamos la capacidad circulatoria o hemodinámica para que nuestro corazón entregue este oxígeno hacia todos los tejidos, y para esto necesitamos tener una buena cantidad de hemoglobina, tener un buen gasto cardíaco, que tengamos el suficiente flujo de sangre hacia los tejidos para que la cantidad de oxígeno que nosotros consumimos sea entregada constantemente por medio de nuestro sistema arterial, y que después lo que sobre sea regresado por medio del sistema venoso hacia el corazón del lado derecho, y que el ventrículo del lado derecho lo bombee nuevamente hacia el pulmón para que se reoxigene. Esto va a ser entregado por medio de mililitros de oxígeno, y esto va a ser dependiente, como ya lo dijimos, del gasto cardíaco por la cantidad de hemoglobina, y esto lo vamos a sacar, el contenido de oxígeno lo vamos a sacar multiplicando la cantidad de hemoglobina por el porcentaje de saturación de oxígeno por la cantidad de oxígeno que puede cargar cada gramo de hemoglobina y les vamos a sumar la porción de oxígeno que se encuentra disuelta dentro de la sangre o en el plasma. Bueno, ya sabemos cómo lo vamos a utilizar, ya sabemos para qué sirve el oxígeno, pero ahora hay que entender un poquito acerca de dónde viene este oxígeno, cómo se va a comportar, ya que al ser un gas va a tener cierto comportamiento que se vale de las leyes físicas. Nosotros tenemos un gas atmosférico, el cual está compuesto en su mayoría por nitrógeno, 79%, después le sigue el oxígeno en un 21%, en realidad sería 20.8, 20.9. Tenemos una mínima cantidad de CO2
gases nobles y siempre vamos a tener un pequeño porcentaje de agua que se va a ver por medio de partículas de vapor y que la mayoría de las veces nosotros podemos encontrarlo en diferentes condiciones dependiendo la ciudad, la temperatura, la cantidad de humedad relativa del ambiente, etcétera. Va a haber una cantidad diferente de vapor de agua dentro del gas atmosférico. Las moléculas de un gas se comportan de una manera errática. Estas moléculas se van a estar moviendo constantemente. Cada uno de los elementos que componen este gas atmosférico se va a mover a una velocidad diferente dependiendo de sus características físicas de cada uno de los elementos. En el caso del oxígeno, nosotros vamos a tener una capacidad de difusión muy diferente que si nosotros estuviéramos hablando de CO2 o de algún otro gas. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos las características de cada uno de estos elementos. Una vez que nosotros tenemos una partícula o una molécula disuelta en forma de gas, nosotros vamos a tener una difusión que de manera universal nosotros vamos a tratar de mantener una mezcla homogénea dentro de este contenedor. Si nosotros tenemos un recipiente que contiene un gas y en un inicio nosotros tenemos una concentración mayor en uno de los extremos de este contenedor, la física va a tratar de que con el movimiento de estas moléculas se unifique o se haga una distribución homogénea de este gas en todo el contenedor, para que a final de cuentas podamos tener una imagen como la vemos aquí, en la cual tenemos las mismas concentraciones en prácticamente todo el contenedor. Esta difusión no se va a llevar a cabo de manera inmediata, sino que va a llevar un tiempo. Este tiempo va a depender de muchas cosas. El tiempo en el que un gas tarda de llegar desde un lado hacia estar dividido de manera homogénea en dos lugares diferentes va a ser dependiente de algunos factores. Estos factores van a ser importantes que los veamos y los vamos a mencionar en un momento más. En el aire que nosotros respiramos ya dijimos que tiene diferentes porcentajes. Nosotros tenemos el nitrógeno, el oxígeno y otros gases, y la presión con la que se va a mover de un lado a otro va a depender de la presión atmosférica. En el caso de nivel del mar, nosotros tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Y tenemos una ley que nos dice que la presión total de este gas es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de sus componentes. Entonces, si nosotros tuviéramos la presión parcial de nitrógeno, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2, entonces esto dependería de cada uno de sus porcentajes. Si el nitrógeno es del 79%, entonces si el total es 760 porque estamos a nivel del mar, entonces la presión de nitrógeno va a ser el 79% de este 760, el oxígeno sería el 21% de este 760 y así cada uno de sus componentes. ¿Cómo podemos nosotros considerar o pensar qué es esta presión atmosférica? Bueno, si nosotros nos encontramos parados a nivel del mar y nosotros estamos aquí, nosotros vamos a tener una columna de aire que va desde el cielo arriba de nosotros. Y esta columna de aire es el peso del gas sobre nosotros. Va a generar una presión de 760, que es el gas que nosotros estamos cargando por encima de nuestras cabezas. Si nosotros estuviéramos en un punto más alto, como por ejemplo Guadalajara, nosotros tendríamos una presión alrededor de 636 milímetros de mercurio, porque nos encontramos con una columna de aire mucho menor que si estuviéramos nosotros a nivel del mar. La columna de aire va a ser más pequeña que si nos encontráramos a nivel del mar, por lo tanto, la presión que se genera es menor. Y así podríamos ver algunos lugares diferentes, como por ejemplo, en la cima del Everest, que se encuentra a 8.848 metros, nosotros vamos a tener una presión atmosférica menor, que es de 300 milímetros de mercurio. Si nosotros nos encontráramos a 12.000 metros de altura en un avión, entonces nosotros tendríamos una presión mucho menor, que sería de 150 milímetros de mercurio.
y a nivel del mar, como ya lo hemos mencionado, 760. La mayor parte de los sitios en donde nosotros leamos vamos a encontrar esta referencia principal para los ejercicios que podamos leer en los libros o algo, porque la mayor parte de las veces todo se habla a nivel del mar. Nosotros vamos a utilizar, cuando revisemos a nuestros pacientes, 636 milímetros de mercurio, que es lo estándar para la ciudad de Guadalajara, aunque esta puede ser variable y podemos encontrar algunas páginas en internet donde nos dicen en el día a día cuánto es la presión atmosférica en la ciudad en la que nos encontramos. Por lo tanto, si nosotros ya conocemos todos estos factores, entonces podríamos decir que con la fórmula para el cálculo de la presión alveolar de oxígeno, nosotros podríamos determinar cuánto oxígeno nosotros deberíamos de tener en nuestro capilar arterial. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Nosotros respiramos oxígeno y aire que vienen del ambiente, va a entrar dentro de nuestro sistema respiratorio, llega hasta cada uno de nuestros alvéolos, genera la difusión y entonces se va a repartir por todos nuestros capilares y nuestros capilares pulmonares, y de ahí se va a repartir a toda nuestra sangre arterial sistémica, de ahí hacia los capilares y después hacia el retorno venoso. Suponiendo que nos encontramos a nivel del mar, nosotros tendríamos una presión atmosférica de 760. Si a esto le restamos el vapor de agua que genera con una saturación al 100%, o sea, una humedad relativa al 100%, genera 47 milímetros de mercurio. Y después lo multiplicamos por la fracción inspirada de oxígeno, que dijimos que es el 21%, y le vamos a restar la cantidad de CO2 entre el cociente respiratorio. La cantidad media de CO2 que nosotros tenemos en la sangre es de 40, y el cociente respiratorio, que si nosotros tenemos una dieta equilibrada, este cociente respiratorio es de 0.8, nosotros tendríamos la siguiente ecuación: 760 menos 47 son 713. Si nosotros lo multiplicamos por 21% y le restamos 50, entonces nosotros tendríamos el gran total de 99. Este 99 sería si nosotros no tuviéramos ningún shunt dentro de nuestro pulmón. Se considera que todo el pulmón sano puede tener hasta un 5% de shunt de manera fisiológica, unidades alveolares en las cuales no tenemos ventilación, hay circulación de sangre, pero no hay ventilación, no hay oxigenación, por lo tanto no hay difusión de oxígeno, y podríamos tener unidades alveolares en las cuales pasa la sangre, no se oxigena y regresa a la circulación, y tendríamos una pérdida del 5%. Este 5% nos va a llevar a tener un aproximado de 94.5 milímetros de mercurio dentro de nuestro capilar arterial, que es lo que encontramos aquí. Si nosotros hacemos este mismo ejemplo en la ciudad de Guadalajara, nosotros vamos a obtener algo diferente. Nosotros podríamos encontrar que para 636 milímetros de mercurio le restamos el 47, tendríamos 589. Esto lo multiplicamos por el 21% y le restamos el CO2 dividido entre el cociente respiratorio, que nos da 50, y entonces nosotros podríamos obtener la cantidad de 73 milímetros de mercurio. Y a esto le restamos el 5%, podríamos obtener un aproximado de 69.9 milímetros de mercurio en Guadalajara. Entonces, la cantidad de presión parcial de oxígeno que nosotros tendremos en el capilar arterial será diferente en cada altitud
en la que nosotros nos encontremos. Si tomamos una gasometría en diferentes sitios, con diferentes altitudes, nosotros podríamos encontrar una cantidad diferente de presión arterial de oxígeno calculada por medio de la presión alveolar de oxígeno. Entonces, la oxigenación va a depender en muchas ocasiones de la capacidad de difusión, y la difusión va a depender de las características del gas, o sea, su peso molecular y su solubilidad, que en este caso, al estar hablando de oxígeno, pues no tendríamos manera de modificarlas. Entonces, estas son fijas, nosotros no podemos alterarlas. El oxígeno tiene una solubilidad que es menor a la del CO2 y esto no lo podemos cambiar. Tiene un peso molecular estándar que tampoco podemos cambiarlo, por lo tanto no vamos a entrar en detalle. Pero también depende de algunas características del medio. Entonces, la difusión va a depender de la diferencia que haya de presiones antes de la membrana de difusión, o sea, la presión alveolar de oxígeno contra la presión arterial de oxígeno. Nosotros tenemos un delta de presión. Va a depender completamente de esta delta la capacidad de difusión de nuestro oxígeno. Además, el área de difusión, o sea, cuánta superficie de intercambio existe para que nosotros podamos mover moléculas desde el alveolo hacia el capilar. La distancia que tiene que cruzar el oxígeno, o sea, qué tan gruesa es nuestra membrana respiratoria. No es lo mismo que el oxígeno atraviese 0.2 micras a que atraviese 1.2 o 2 micras. Entonces, la distancia que tiene que viajar el oxígeno es muy importante, y la otra será la temperatura. La temperatura altera el movimiento de los átomos, y si los átomos se mueven más rápido, entonces viajarán más rápido a través de esta membrana. ¿Cómo mejorar la difusión? Bueno, ya mencionamos cuáles son las formas. Una de ellas sería incrementar la diferencia de presión, o sea, incrementar la delta, incrementar el área total de la difusión, o sea, tener mayor superficie de intercambio, disminuir la distancia, o sea, en caso de que tengamos una membrana respiratoria engrosada, hacerla más pequeña, como por ejemplo en el caso de un edema agudo pulmonar intersticial, disminuir este líquido que se encuentra en el intersticio va a mejorar la difusión del oxígeno. Y por último, incrementar la temperatura, que estos en realidad son cuestiones que no podríamos utilizar a menos que de esto dependiera la patología del paciente. Existe algo que se llama la ley de difusión de los gases de Fick, en el cual nos demuestra lo que nosotros podemos hacer para mejorar. De manera estándar, si nosotros tenemos una presión diferencial P1 contra P2, tenemos que tener un gradiente. Tenemos aquí la membrana de difusión, y la velocidad de difusión va a depender de muchas cosas. 1, la superficie de intercambio. 2, lo grueso que se encuentre esta membrana respiratoria, la concentración que hay del gas antes o después, o nuestra diferencial de presiones, y la otra sería que nosotros pudiéramos modificar la membrana para que sea más semejante a la sustancia que nosotros queremos difundir, que tampoco podemos utilizarla. Entonces, si nosotros quisiéramos disminuir la distancia, tendríamos que ser, si ustedes fijan aquí está estrecha, la distancia que hay desde el capilar al alveolo es mínima. Si nosotros tenemos una patología que la engrosa, como por ejemplo la neumonía intersticial o el edema intersticial, entonces podríamos dar tratamiento a esa enfermedad para disminuir la distancia que hay para cruzar, pero si no tenemos ningún problema ahí, no hay manera en la que nosotros podamos hacer que esta membrana sea más pequeña. Incrementar la temperatura. Si nosotros hacemos que la temperatura del gas que entra sea mayor, entonces podríamos incrementar la velocidad con la que se mueven las moléculas y viajarían más rápido. Pero tendríamos que subir la temperatura mucho, y sabemos que si nosotros manejamos temperaturas altas en la vía aérea podemos generar daño, por lo tanto no es algo que nosotros podamos realizar de manera clínica. Incrementar la diferencia de presiones.
Bueno, ya hablamos de la presión atmosférica, la presión alveolar de oxígeno, y si nosotros incrementamos la presión de oxígeno que hay de este lado, entonces nosotros incrementaremos la velocidad con la que se difunde el gas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos jugar con cada uno de los componentes de la fórmula. Si nosotros incrementamos la presión atmosférica, esto va a generar que nosotros tengamos una mayor presión alveolar de oxígeno y por lo tanto va a mejorar nuestra difusión. Si nosotros quitamos la presión de agua, entonces no tendremos que restársela a la presión atmosférica y por lo tanto incrementaremos la presión alveolar de oxígeno. Si nosotros incrementamos la fracción inspirada de oxígeno, incrementaremos directamente la presión alveolar de oxígeno. Si nosotros quitamos el CO2, entonces no tendremos que restarlo y por lo tanto incrementará la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuáles de estas se pueden utilizar? Bueno, incrementar la presión atmosférica, necesitaríamos una cámara de presión, una cámara que incremente la presión atmosférica, que esto no es factible cuando nosotros tenemos un paciente en el servicio de urgencias, cuando tenemos un paciente en la terapia intensiva, etc. No podríamos realizar estos cambios, por lo tanto, no es factible. Disminuir la presión de agua, sabemos que el ventilar o meter un gas que se encuentra no húmedo puede lesionar los cilios respiratorios, puede ocasionar que el moco se espese y esto puede generar trauma dentro de la vía aérea. Por lo tanto, tampoco podemos ventilar a un paciente sin vapor de agua. Disminuir la fracción de CO2 tampoco es factible, ya que sabemos que si nosotros ventilamos un paciente o lo sobreventilamos, nosotros vamos a disminuir el CO2 y este CO2 va a generar que nosotros tengamos alteraciones hemodinámicas y vasculares que pueden generar daños en el paciente. El principal de ellos sería provocar una leucomalacia periventricular que puede generar parálisis cerebral y que está asociada a eventos en los cuales tenemos 27 o menos de CO2 hasta en una sola gasometría. Por lo tanto, no se recomienda que nosotros hiperventilemos a los pacientes recién nacidos, ya que los someteremos a riesgos innecesarios. Y por último, incrementar la fracción inspirada de oxígeno, que es lo que hacemos más habitualmente. Y esto va a generar que nosotros incrementemos la presión alveolar de oxígeno. Muy bien. La otra cuestión que nosotros podemos hacer para mejorar la difusión sería incrementar el área total de difusión. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que considerar que nosotros tenemos movimientos respiratorios y tenemos volúmenes y capacidades pulmonares que se están moviendo constantemente durante nuestra respiración. Si nosotros queremos incrementar la superficie total de intercambio, nosotros podríamos incrementar varias cuestiones durante el ciclo respiratorio. Nosotros tenemos en el ciclo respiratorio una presión al final de la expiración, tenemos una presión inspiratoria pico, tenemos un tiempo inspiratorio, que es el tiempo que dura esta presión inspiratoria pico, tenemos un tiempo expiratorio, que es el tiempo que dura la presión de expiración, y continuamos con el ciclo. La presión media de la vía aérea está dada por la siguiente ecuación. Si nosotros tenemos la presión media de la vía aérea, nosotros tendremos presión inspiratoria pico por el tiempo inspiratorio más la presión al final de la expiración por el tiempo expiratorio. Y esto lo dividiremos entre tiempo inspiratorio más tiempo expiratorio, que es igual a un ciclo. Si nosotros movemos cualquier componente de esta fórmula, nosotros podemos manipular la presión media de la vía aérea, que es todo esto que se encuentra debajo de las curvas. Entonces, la forma de hacer esto es, si nosotros incrementamos el flujo inspiratorio, nosotros lograremos que se alcance más rápido la presión inspiratoria pico,
Por lo tanto, tendremos un área bajo la curva mucho mayor. Número 2. Si nosotros incrementamos la presión inspiratoria, entonces estamos incrementando el área bajo la curva. Si nosotros incrementamos el tiempo inspiratorio, tenemos una exposición mucho mayor a esta presión máxima, por lo tanto tendremos un área bajo la curva mucho mayor. Incrementar el PEP, tendremos un área bajo la curva mucho mayor. Y por último, disminuir el tiempo expiratorio, lo que hará que tengamos una exposición a tiempo bajo, mucho menor, y tendremos ciclos con presiones inspiratorias pico más frecuentes. Por lo tanto, la presión media de la vía aérea aumenta con cualquiera de estas opciones. ¿Cuáles son las podríamos decir, cuál es la correcta? Bueno, no existe un correcto, existe una forma en la que nosotros debamos de pensar qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente y cómo podemos valernos de cada una de estas. Si nosotros incrementamos el flujo de manera indiscriminada, esto puede generar problemas. ¿Por qué? Porque el flujo genera turbulencia y la turbulencia puede generar trauma dentro de los cilios respiratorios y podemos lesionar la vía aérea. Entonces, la 1 tendría que tener sus consideraciones. El incrementar la presión inspiratoria pico genera una presión diferencial, o sea, la diferencia entre la presión inspiratoria pico y la presión al final de la expiración va a ser mayor. Esto genera mayor movimiento de volumen, o sea, el volumen minuto incrementa y esto puede generar cambios en el CO2. Entonces tenemos que tenerlo en mente antes de hacer estos cambios. ¿Qué sucede con el 3? Si nosotros incrementamos el tiempo inspiratorio, nosotros vamos a exponer a un tiempo inspiratorio mucho mayor al paciente y esto puede generar que exista asincronía entre el paciente y el ventilador. Por lo tanto, debemos de tener cada uno de estos efectos adversos en consideración. Si nosotros incrementamos la presión al final de la expiración sin hacer cambios en la PIP, nosotros tendremos una disminución del volumen minuto que también genera cambios en el CO2. Por lo tanto, podríamos tener complicaciones asociadas a este CO2, incrementos sobre todo. Si nosotros disminuimos el tiempo expiratorio, tendremos ciclos más frecuentes, tendremos un volumen minuto mayor porque se incrementaría la frecuencia respiratoria y también tendríamos cambios en el CO2. Entonces lo que yo les recomendaría para mejorar la presión de la vía aérea de una manera más fácil y con menos eventos adversos es incrementar el PEP siempre aunado a un cambio en el PIP para que la diferencial, o sea, el delta P, la diferencial entre el PIP y el PEP, siempre se mantenga igual y el volumen minuto no cambie. Si nosotros tenemos algo como volumen garantizado, entonces este cambio se genera por sí solo, sin que nosotros tengamos que hacer variaciones en la presión inspiratoria pico, solamente cambiando la presión al final de la expiración. Incrementamos el PEP, si se encuentra en volumen garantizado, entonces solito va a modificar el PIP para que no tengamos cambios en el volumen minuto. Muy bien, bueno, espero que me hayan entendido. Si existe alguna duda o algo, nos comunicamos por mensaje y que pasen excelente día.